Judas, comenzando desde el primer versículo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conoces se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes por las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, 7º desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún las ropas contaminadas con su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Tenemos delante de nosotros un solo versículo en el cual yo me quiero detener en esta tarde. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es un versículo del cual yo quiero detenerme.
Y quizá en esta tarde lo que vamos a hacer es más un análisis, un estudio de este versículo que una misma exposición, o quizás sea una exposición de la palabra o predicación de forma de estudio, análisis. Así que si quizá podéis dejar, tomar puesto el versículo en la pantalla, este versículo 3, a lo largo de todo el tiempo, pero también os pediría que pudierais tener vuestras propias Biblias en vuestras manos. Judas se ha presentado a sí mismo y ha dirigido unas palabras a aquellos receptores que, como decíamos anteriormente en otras ocasiones, no podemos saber quiénes son exactamente, pero que los define como aquellos que han sido llamados, santificados y guardados, y les expone un deseo profundo para ellos, que es misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Después de haber hecho esta presentación, lo que nos está diciendo este versículo 3 es el centro, el núcleo de todo lo que va a decir después en la carta. Por eso creo que es importante que nos detengamos en cada una de sus palabras casi, de este versículo, porque cuando leáis con tranquilidad toda la carta, o la podáis meditar, o conforme lo vayamos a ir viendo en diferentes domingos, quizá esta idea es la principal. Cada palabra del versículo parece importante. Y en un principio estaba pensando de hacerlo en varios domingos, pero creo que voy a intentar a que lo hagamos todo el versículo en este día y en esta tarde. Amados, bueno, los que me escucháis y me estáis siguiendo a lo largo de la última temporada, podréis ver que en bastantes ocasiones ha salido esta idea del amor y de amarnos de una manera u otra. Y podáis pensar y decir, bueno, Luis está resultando un poco tedioso, un poco pesado con todo esto de la idea del amor. Esta mañana incluso también salía en la exposición la idea del amor, o cuando hemos estado viendo también en las cartas de Juan y demás. Pero ya lo que hemos dicho en alguna ocasión, será que es que el Señor, el Espíritu, nos quiere decir algo. Y si está saliendo tan a menudo en diferentes contextos tan distintos, es porque quizá necesitamos escuchar más de este amor mutuo, de este amor en las circunstancias aún difíciles que estamos viviendo. Pero, fijaros bien, Judas, a la hora de tratar este asunto serio que quiere tratar, empieza llamando a los lectores amados. Y creo que es una forma correcta, vemos que es una forma adecuada de poder presentar estos versículos, estas ideas, teniendo en cuenta a quién van dirigidos y por qué lo está diciendo. Mirad, a veces creo que tenemos ideas equivocadas acerca del amor, y la palabra de Dios es contundente para explicarnos. 1 Corintios 13, por ejemplo, o el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, al que hemos hecho referencia en muchas ocasiones. Y cuando vosotros penséis en esta idea del amor, no lo penséis como lo que está diciendo el mundo, sino en el contexto cristiano. Porque la palabra de ágape, la palabra de amor, es más de entrega, de sacrificio, que de pasiones románticas, externas, carnales o superficiales. Esto lo tendríamos que tener en cuenta y seguramente vosotros aquí ya lo podéis ver. Lo curioso es que si leéis en el versículo 1, versículo 2 y versículo 3, Judas está hablando de amor. Ya decíamos hace un par de domingos que santificados en Dios, algunas versiones, quizá la mayoría de las versiones, en lugar de santificados nos dice amados, amados en Dios. Y entonces podemos ver que en las 3 líneas primeras de la carta de Judas ya está la idea del amor. Amados o santificados de Dios, que es lo que nos define. En el segundo versículo, el deseo de que el amor se multiplique y vaya más allá
de meras bases de amor que se puede multiplicar y aumentar. Y ahora en el versículo 3 es la manera de dirigirse a ellos para tratar este asunto importante. Así que, aun cuando no se repite la idea de amor como hace Juan en sus cartas, aquí en Judas él ya lo quiere centrar. Así que esa idea, cuando leáis Judas, tiene que estar en vuestra mente y en vuestro corazón. Y quizá es el hecho de tener que afrontar un tema serio. Cuando hay que afrontar un tema serio hay que hacerlo desde la perspectiva del amor, la verdad con amor siempre. Así que os tengo que decir algo, dice Judas. He cambiado mi estructura del principio de la carta. Este asunto que tengo que tratar es serio y amados, poner atención a lo que yo quiero decir. A veces pensamos que el amor nos va a llevar a algo dulce, al sentimiento, al abrazo, al cariño. Y bueno, sí es verdad que expresamos el amor con la ternura y con la sensibilidad, pero a veces el amor necesita contundencia y necesita firmeza a la hora de tratar asuntos. En muchas ocasiones se entiende mal el versículo de Primera de Pedro. Si miráis en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 8, donde nos dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y cuántas veces he podido leer o me han comentado que el amor cubre multitud de pecados es una manera de que el amor esconde, disimula o aparta los pecados, pero no es así. Es el amor lo que nos lleva a afrontar el pecado para poder destruirlo. Cubrirlo no es esconderlo o disimularlo, sino quitarlo del medio. Y a veces los creyentes tenemos la idea de que este amor es simplemente sensibilidad o sinseblería. Y creo que no, creo que tenemos que afrontar el pecado con firmeza y con contundencia, aunque con amor. El amor cristiano a algunos les lleva a cerrar los ojos, pero a Judas parece que lo que hace y le dice a sus creyentes es que abran los ojos, que estén dispuestos, que tengan visión, que tengan actitud, que no disimulen, que no se escondan, que no se atemoricen. Es todo lo contrario a lo que algunos pueden pensar. No permitir cualquier cosa por amor. A veces los padres les permiten al niño cualquier cosa y lo dicen que es por amor, pero tú no le puedes permitir al niño todos los dulces que quiera, o todos los caprichos, o todos los peligros que hay a su alrededor. Y por tanto el padre, por amor, tiene que ser firme, incluso en los caprichos de sus niños o de sus hijos. Así Judas lo quiere hacer con nosotros. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer por amor? Entonces, Judas está diciendo: mirad, os voy a presentar un tema que es serio a vosotros, amados. Por amor a vosotros tengo que tratar este asunto. Y cuando nosotros nos acercamos, como en esta tarde, a este versículo 3 de Judas, lo tenemos que hacer por amor, no por seriedad, no por ira, no por desprecio a otras ideas, etcétera, sino por el amor a la verdad y a los conceptos y, por supuesto, a los creyentes y a la Iglesia. Y entonces nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación. Parece ser que Judas tenía una primera intención. Lo que nos está diciendo es: cuando yo estaba en un principio dispuesto a escribiros a vosotros, mi intención era tratar nuestra común salvación, compartir cosas que nos eran común, quizá incluso de algunas bendiciones. Pero algo ha pasado que ha cambiado mi primera tarea. Aún así, permanece este concepto de idea, la común salvación. Parece que era el tema que él tenía preparado y que nos lleva a la raíz de todos los asuntos. Aquí los que estamos en esta tarde o los que nos puedan escuchar en diferentes momentos y lugares somos muy distintos, tenemos diferentes circunstancias, pero es algo que nos une y nos fortalece, que es nuestra común salvación. Es decir, somos salvos
desde la misma fuente y desde la misma forma. No hay diferentes ideas o posibilidades o caminos para la salvación. No hay, sino solamente una. Y constantemente nos lo tiene que repetir la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo nos lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, ninguno de nosotros, de ningún momento o circunstancia, podrá ir al Padre si no es por mí. Por tanto, la salvación común de todos nosotros pasa por el Señor Jesucristo. Y Pablo lo dice al libro de los Gálatas. Le está diciendo que pronto os habéis apartado de este evangelio que yo os he presentado. No es que haya otro evangelio, este es el verdadero evangelio, pero hay falsos evangelios. Cuando nosotros presentamos el evangelio, no es que esta es la opción y quizá en otro país y en otro lugar sea otra opción. No, no hay otra ninguna. No hay absolutamente otra, sino es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que Judas nos está diciendo es: tenemos algo en común, algo que compartimos. Y esto es verdadero o es falso. No puede haber dos. Es nuestra común salvación. Y por tanto yo, que puedo estar en otro lugar como vosotros, que vais a recibir la carta, o nosotros en el siglo XXI, aquí en Ciudad Real y en esta tarde, estamos hablando y tratando de la común salvación, de la única salvación. No está hablando de iglesias en diferentes lugares. De lo que está hablando es de Cristo y de pasar por la puerta, de pasar por Cristo, de tenerlo a Él, de ser de Él. Porque cuando estamos hablando en la palabra de Dios de salvación, lo que estamos haciendo es hablar de nuestro Señor Jesucristo, el Señor al cual sirve Judas, aun cuando pudiera ser su hermano en la carne. Lo que estamos compartiendo y de lo que estamos hablando y de lo que es nuestro asunto de vida de cada día es la común salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto, no solamente de lo que recibimos, sino también de lo que somos responsables. Tú y yo somos responsables de esta única salvación, de este conocimiento que es en Cristo Jesús. De lo que estamos hablando es del manantial de donde bebemos. Todos bebemos del mismo manantial. No hay otro, sino solamente Él. Todos nosotros estamos injertados en una sola vid, y esa vid es nuestro Señor Jesucristo. Somos dependientes del mismo Espíritu, un solo bautismo y un solo Espíritu. No hay opciones, no hay diferentes cristianismos. O estás en el cristianismo o no estás. Y aun cuando nos puedan presentar, como vamos a ver, diferentes ideas, opciones en el mundo en que vivimos, Judas quiere dejarlo claro. Yo lo que he querido tratar en un principio y ahora os tengo que advertir de algo es de nuestra común salvación, esta única. Y aun cuando puedan venir otros dándolos otras diferentes opciones o posibilidades o ideas, no os dejéis engañar. Hay una sola salvación y esa salvación es el Señor Jesucristo o nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo. Todas las demás, por tanto, nos deben de resultar falsas y engañosas. Pero bueno, en tercer lugar, cuando está diciendo yo, la primera idea era escribiros acerca de esta común salvación, dice: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y entonces aquí, en tercer lugar, tenemos que hacer una aclaración con respecto a la fe de la que Judas está hablando. Que contendáis ardientemente por la fe. ¿Qué fe es esta? ¿A qué se está refiriendo? Aquí, en este pasaje, está hablando de una fe objetiva. Es decir, no es simplemente de un sentimiento o una expresión con respecto al Señor Jesucristo, sino a una idea clara y precisa. Es al conjunto de doctrina que los receptores de la carta de Judas, de los creyentes del primer siglo y de nosotros mismos tenemos. No está hablando de una fe subjetiva, es decir, cuando nosotros ponemos nuestra fe, nuestro deseo, nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Está hablando de todo lo que conlleva esa fe en el Señor Jesucristo. Incluye la doctrina o la verdad. Volvemos otra vez a segunda de Pedro.
Miramos en este caso, 2 de Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Así que Pedro, desde que escribe a los que está escribiendo, está hablando de una común fe que es preciosa. No es simplemente el acto de confiar en el Señor Jesucristo, sino lo que significa y conlleva esa fe en el Señor Jesucristo. En el libro de Hechos nos habla de obedecer a la fe. Y fijaros bien cómo lo dice en el capítulo 6, versículo 7. Obedeced a la fe. O Gálatas capítulo 1, Pablo habla de predicar la fe. O en el capítulo 6 nos define a nosotros como la familia de la fe. O cuando en el Efesios 4, versículo 5 nos habla de una fe, de un Señor, de un Espíritu. Todas estas ideas y muchas más que encontramos en las Escrituras no es el hecho de haber puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo, sino que esa confianza, ¿de qué está compuesta? ¿Qué significa? ¿Cómo se describe? Porque a veces podemos pensar, y a esto es lo que viene de subjetivo, que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Eso qué significa? ¿Cómo lo podemos llegar a entender? ¿Es algo emocional? ¿Es algo superficial? ¿Es milagrero? ¿Buscando simplemente un milagro? ¿O está implicando más? Cuando vosotros, y espero que la mayoría, si no todos de vosotros, ponéis vuestra fe en el Señor Jesucristo, estáis aceptando toda una formación de verdad y de doctrina. Todo lo que eso está implicando. No es simplemente que habéis tenido un sentimiento, una mirada romántica al Señor Jesucristo, sino una convicción que moldea vuestras vidas. Esto es lo que está tratando Judas, de esta común salvación que es la fe, y es la doctrina, y es la verdad. Es el complemento que lo llena y que lo extiende y que lo hincha, que es esa fe en el Señor. Cada uno de nosotros tenemos que defender la libertad de conciencia. Y cada uno puede expresar su fe y sus sentimientos, sus emociones de manera distinta. A veces nuestra personalidad moldea nuestra relación personal con el Señor Jesucristo. Algunos de nosotros somos temperamentales, expositivos, emocionales, y eso lo lleva a nuestra fe. Otros son más introvertidos y más serios, más callados, más en quietud y en pensamiento interno. No importa, cada uno lo puede expresar de manera diferente y tenemos que respetar a dónde nos lleva esa fe y en nuestra relación con el Señor. Pero la fe objetiva de la que está hablando tiene que ser única. No podemos pensar y decir que yo creo en un Cristo que no hace milagros, o en un Cristo que no es Señor y Salvador, o en un Cristo que necesita la ayuda de su Madre María. No podemos hablar de una salvación que requiere de nuestros méritos y de nuestros esfuerzos. Tenemos que estar de acuerdo. Tiene que ser una común salvación. Podemos diferenciarnos de cómo expresamos nuestra fe y nuestros sentimientos y nuestra relación con el Señor Jesucristo. Lloramos o reímos, no importa cómo o por qué. Pero cuando estamos hablando de lo que creemos y cómo creemos el conjunto de nuestra fe y de nuestra doctrina, tenemos que estar de acuerdo. No podemos fallar. Por eso, cuando Judas está escribiendo de esta fe que es importante y crucial, no está diciendo que todos tenemos que sentir y emocionarnos o llorar o reír de la misma forma en el mismo momento y circunstancias. Por supuesto que no. Pero a la hora de tratar la verdad que conlleva, el contenido de nuestra fe, el objetivo que nuestro Señor Jesucristo y cómo eso se desprende en el comportamiento de la vida cristiana, tenemos que estar de acuerdo. Y tiene que ser única. Es aquí donde tenemos que buscar nuestra firmeza y nuestra convicción de lo que está diciendo la fe. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, cuando él está escribiendo en un comienzo, Lucas capítulo 1, versículo 2, dice que voy a escribir de estas cosas ciertísimas que nos enseñaron los que nos precedieron, los que vinieron antes de mí. Así que son estas cosas ciertísimas las que tenemos que tratar y tenemos que ver.
O cuando leemos en el comienzo del libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42, de cómo los creyentes que se convertían, fijaros bien, que ponían su fe en la obra del Señor Jesucristo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y eso era una sola doctrina, una sola enseñanza que venía de los apóstoles. Y Pablo a Romanos, capítulo 6, versículo 17, nos dice obedecer de corazón aquella forma de doctrina que pudieron recibir. O en 1 Corintios, capítulo 11, retener las instrucciones o las tradiciones tal como yo os las entregué. ¿Podéis ver esto? Mirad, expresaros como queráis expresaros. Sentir lo que podáis sentir, tenéis que saber que Cristo es vuestro Salvador y que es vuestro Señor. Amén. Como sea, donde sea y en las circunstancias que sean. Pero tenemos que caminar juntos. Y esa fe la tenemos que compartir. Y es la fe de nuestro conocimiento, de nuestra relación, de nuestra instrucción al Señor Jesucristo. Para ti y para mí. Cristo tiene que ser Salvador y tiene que ser Señor. Tiene que ser el único, tiene que ser el Hijo de Dios. Tiene que tener una naturaleza igual que nosotros, pero sin pecado. E identidad también como la de Dios el Padre. Y podemos profundizar en cualquier otra doctrina que tenga que ver con nuestra vida cristiana, en los elementos fundamentales, y tenemos que estar de acuerdo. No nos podemos diferenciar. Esto es lo esencial para poder entender el resto del versículo. Claro, aquí tenemos que hacer distinciones de lo que es fundamental en la fe cristiana y lo que no es fundamental en la fe cristiana. Hay situaciones, hay circunstancias, hay doctrinas en las cuales nosotros podemos diferenciarnos. En la hora que tengamos para reunirnos, en la forma que tengamos para alabarnos, en el énfasis que podamos hacer de ciertas situaciones éticas o comportamientos, etc. Pero el cuerpo de doctrina fundamental tiene que ser idéntico y se define o se debe definir de una sola forma. Y es a lo que Judas quiere referirse en su carta. ¿Tenéis algún pensamiento diferente, alguna interpretación secundaria en las Escrituras? Bueno, que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento el uno para con el otro. Pero hay cosas de las que no podemos diferenciarnos el uno del otro. Entonces, habiendo dejado esto, amados, yo tenía intención en un principio de hablar de nuestra común fe, común salvación, pero me ha sido necesario por ciertas cosas que nos dice en el versículo 4, escribiros acerca de esta fe. ¿Y de qué manera lo dice? Escribiros exhortándoos, animándoos, empujándoos, dice, a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender ardientemente. Hemos visto, o podéis leer de gente que se ha convertido de maneras sorprendentes, incluso de maneras extrañas. A veces incluso sin haber tenido contacto con nadie, con alguna lectura esporádica de las Escrituras, y el Señor ha tocado su corazón y los ha convertido. Podemos encontrar gente como el etíope que va de camino y de pronto sale alguien, le habla el Evangelio, se convierte. Alguien que está buscando pornografía en el Internet y de pronto se cruza con una palabra que es similar con el Evangelio y escucha el Evangelio y se convierte. Esto es sorprendente. Los caminos del Espíritu son sorprendentes para nosotros, pero cuando llegamos a una comprensión de Cristo como Señor y Salvador, debe de recibir nuestro corazón y nuestra mente verdades que tenemos que hacer nuestras. No las podéis expresar como a vosotros os apetezca. Tenemos que someternos a este Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente someternos, sino que dice Judas, ahora tenemos que estar dispuestos a contender por ella. Contender ardientemente. Estas dos palabras son una sola palabra. Y lo que nos está diciendo es lucha agónica, porque es la palabra de agonía que tenemos que tener. Una lucha fiera por la fe. Contender de tal fuerza y con tal energía, peleando, como nos va a decir Pablo en 2 de Timoteo, pelear la buena batalla.
no estamos recibiendo la verdad y no estamos recibiendo la fe como un adorno, como un tatuaje, como un colgante en nuestro pecho. Lo que estamos recibiendo es una verdad tan extraordinaria, un testimonio tan glorioso, que tenemos que estar dispuestos a lo que sea en nuestro esfuerzo para llevarlo a todos los demás que están a nuestro alrededor. Combatiendo, dice Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 7, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Lo podemos ver, lo podemos entender todo esto en nosotros? ¿Nos hemos acomodado, hemos creído y estamos ya tranquilos y sosegados? ¿O no os dais cuenta que el hecho mismo de que vosotros os habéis convertido en creyentes, es decir, que habéis puesto vuestra confianza en Cristo, es decir, que se os haya dado esta fe en el Señor Jesucristo, os ha convertido en luchadores? Y que tenéis que estar dispuestos a combatir ardientemente por esta verdad. La palabra de Dios, lo que nos está diciendo Judas, es que la fe de los creyentes, tu fe y la mía, necesita ser defendida. La fe es la verdad y no puede ser cambiada. Y nuestro Dios la tiene firme y segura porque es en el Señor Jesucristo. Pero cuando nos dice a nosotros, le está diciendo a los lectores, tenéis que pelear fuertemente, con energía, con ardor, por esta fe. Lo que está diciendo es que la fe necesita ser defendida. Y necesita ser defendida porque va a recibir constantes ataques. Lo veréis en el versículo 4 y los versículos que van a venir después de esto. Tenemos que luchar por la verdad. Volvemos otra vez a Primera de Pedro. Fijaros cómo él lo va a exponer en su primera carta, capítulo 3, versículo 15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estar siempre dispuestos en defensa, con mansedumbre, si es verdad, y reverencia ante todo el que os demande razón de vuestra esperanza. Esto es lo que estamos teniendo, esto es lo que deberíamos de tener. No os confiéis, no os descanséis, no os relajéis en vuestra vida cristiana. Estar siempre dispuestos para la defensa. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo le dice en muchísimas ocasiones, en segunda de Timoteo, guarda, protege la verdad que ha sido dada a ti o has recibido. Una buena defensa del Evangelio es la proclamación del Evangelio. Estar dispuesto a dar testimonio y a ser luz. De la manera que la podemos defender nuestra fe, no es únicamente o no es principalmente argumentando con todos aquellos que tengan que discutir, porque también Pablo a Timoteo le dice, no te metas en batallas banales, en historias de viejas, dice, sino que estemos dispuestos a proclamar el Evangelio, a llenar el mundo del Evangelio. Esa es la mejor defensa que podamos hacer, conquistar territorio al maligno o al malvado. Así que una buena defensa, una buena manera de guardar el Evangelio del cual somos pilares y defensores de la verdad, es la proclamación. Pero dejadme que os diga algo más. Esto conlleva campos de batalla. Si estamos en una lucha y es una lucha ardiente, es un combate feroz, tenemos que ver dónde está la batalla. Y sabéis que la primera batalla de la fe en esta común salvación que compartimos todos nosotros está en tu propio corazón, en tu propia vida, en tu propio interior. Sabes que los mayores enemigos de tu fe no son los de fuera, no son los ataques, sino la propia debilidad de tu carne, la flaqueza espiritual que pueda haber en tu corazón, la envidia ante la prosperidad de los demás. Por ejemplo, el poder ver, como nos dice el Salmo 73, que los demás prosperan. ¿Por qué yo, que tengo el Evangelio, no tengo las mismas
bendiciones o las mismas riquezas o prosperidad que tienen los que no creen en Dios. El problema no es que haya ricos malvados. El problema es en tu propio corazón, que lo tienes que mirar. A veces el campo de batalla es nuestro corazón por las experiencias o falsas experiencias que podamos tener. Un día te has atrevido a un juego de lotería y de pronto te ha tocado y ya piensas que tienes la habilidad y la capacidad, tu corazón es engañoso para poner tu confianza en algo que es neblina, que es falso. Y tu corazón te engaña porque engañoso es el corazón. Entonces, el primer campo de batalla para la lucha de esta fe, de esta doctrina, de este conocimiento, de este valor que es en el Señor Jesucristo, está en tu propio interior. Las dudas que el maligno implanta una y otra vez en tu vida. Pero también el campo de batalla al cual está llamando Judas es la iglesia. Han entrado dentro de vosotros falsos maestros. No pensemos que el principal enemigo es el paganismo, o es el Islam, o cualquier otra teoría, filosofía o religión. No, el primer enemigo y el más peligroso es aquel que se viste de cordero siendo un lobo y entra dentro del rebaño. Es la doctrina falsa, es todo el mensaje que en el nombre del evangelio o de evangélicos aparece en internet con multitud de libros o de ideas que lo que hacen es desvirtuar o desviar el camino del Señor. Y tenemos que estar dispuestos a entender en este campo que es la vida de iglesia y de los creyentes tantos engaños y tanta astucia. Así que el contexto de la iglesia de la que está principalmente tratando Judas es principal entre nosotros. Falsos hermanos, dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 4. Y fijaros bien cómo lo dice, falsos hermanos, es decir, hermanos que no lo son, que tienen apariencia, pero que en lugar eran judaizantes que quieran legalizar y hacer las obras y terminar con la gracia y la salvación que había alcanzado a la iglesia de los Gálatas. Pero también el campo de batalla es el mundo, es todo lo que nos rodea. En los engaños de los rudimentos que dice también Pablo a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 8, los rudimentos del mundo, las invenciones que están a nuestro alrededor. Hay tanta filosofía, hay tanta modernidad, hay tantas modas, hay tantos engaños, hay tantas luces que nos deslumbran que tenemos que estar dispuestos a defender la verdad. Hoy se está tocando los pilares de la iglesia. ¿Por qué va a ser únicamente el Señor Jesucristo? ¿Por qué vamos a ser tan fundamentalistas o tan fanáticos en estas cosas? ¿Por qué no podemos generalizar? ¿Por qué no podemos tener una religión común? Y puedo leer de libros donde el Evangelio se está suavizando y se está difuminando con tantas otras cosas con lo que nos está ofreciendo el mundo. Tenemos que estar firmes y defender la fe que nos es común en una batalla fiera en todo nuestro alrededor. Y, como decía antes, esta fe, tanto en nuestro propio corazón, en la iglesia o en el mundo, la tenemos que diferenciar de cosas que no son esenciales o fundamentales. La salvación, la fe en el Señor Jesucristo, la persona del Señor Jesucristo, su venida para tomar a su pueblo. Estas son cosas esenciales en las que no podemos dejarnos engañar. Ahí tenemos en nuestro reglamento como iglesia, nuestro credo, nuestras 10 doctrinas básicas y tantas otras que están alrededor que no podemos dejar que las toquen, porque si las toquen colapsamos todo el edificio. Tenemos que luchar por esas verdades y no perder el tiempo en cosas que sean secundarias y de poco valor para nuestra mente y nuestro corazón. Y termino. Hemos estado mirando lo que es la idea que se presenta de amados en esta común salvación que compartimos todos nosotros que decimos ser creyentes, en esta fe por la cual tenemos que luchar de manera fiera para defenderla y mantenerla. Y continúa en esta línea el versículo 3.
contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Lo que tenemos en nuestras versiones de una vez dada es una vez de manera definitiva. Esto es lo que nos está implicando. Dada una vez por siempre. Y ha sido dada una vez por siempre a los santos, a los creyentes. No os podéis imaginar el privilegio que es que escuches el Evangelio, que entiendas el Evangelio, que se haga tuyo en tu corazón el Evangelio, que puedas proclamar este Evangelio y que se te ordene y se espere de ti que seas defensor de este Evangelio. Es un inmenso privilegio. Que el Señor podría hacer, nuestro Dios, grandes cosas. Nadie lo va a quitar, nadie lo va a destruir, está en sus manos, es su voluntad y nadie puede cambiar la voluntad de nuestro Dios. Pero Él ha querido entregar esta fe preciosa y más que preciosa en tus manos, en tu corazón, en tu mente y en tus labios. La iglesia es poseedora de la verdad. No es la formadora de la verdad, como enseña la Iglesia Católica. No es que la Iglesia constituya la verdad que se debe de creer. No, Dios te ha dado a ti, nos ha dado a nosotros, a la Iglesia, y como representación, la Iglesia local, las verdades. Y por tanto tenemos que atacar firmemente cuando nos vengan el catolicismo o nos vengan religiones falsas que nos puedan decir que ellos son los que la forman, la constituyen y traen las doctrinas fundamentales para el creyente. No, ya están dadas, ya las tenemos aquí. Han sido puestas en nuestras manos por el Espíritu que ha inspirado todas estas cosas. La Iglesia, es decir, los santos, como dice aquí, debe ser poseedora y por tanto defensora, proclamadora de la fe y de la verdad. Pablo lo escribe en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Nosotros somos la casa de Dios, la iglesia, columna y baluarte de la verdad, como citábamos anteriormente. Es un privilegio y por tanto es una responsabilidad. Imagínate que algo tan precioso y tan delicado, tan fundamental para la época en la que estamos viviendo, la tienes tú, la tienes en este libro, la tienes en tu corazón, la tienes en tu mente, lo puedes comprender, cosas que otros no puedan comprender, y estás recibiendo diferentes ataques, el maligno está acusando y está negando y está contradiciendo todas estas cosas, y podemos ver los falsos maestros, podemos ver las grandes debilidades que tenemos que afrontar cada día, y tienes que proteger, tienes que defender esta verdad que ha sido puesta delante de ti. Cuando leéis el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, nos dice que Dios ha hablado muchas veces de muchas maneras, pero ahora en estos últimos tiempos, por fin, definitivamente, ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. No esperamos otra voz, no esperamos otra verdad, no hay otro camino. En el Señor Jesucristo está todo ya definido y completado. Ya no hay más, no debemos de esperar más, la salvación se ha alcanzado y la esperanza es nuestra en el Señor Jesucristo. Dios ha hablado ya de manera definitiva por medio de su Hijo Jesucristo. Y la Escritura es ya todo nuestro código, todas nuestras bases para doctrina de salvación y de vida cristiana. Pedro otra vez en su propia carta está diciendo que este libro, la doctrina, la Escritura es la palabra profética más completa a la que debemos de dar toda nuestra atención. Esto es lo que nos está diciendo, esto es lo que tenemos en nuestras manos, esta es la gran verdad. Este es el conjunto de enseñanza, esto es lo que nos lleva de principio a fin al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Espero que tú lo tengas, que lo hayas hecho tuyo y te hayas convertido en soldado, en administrador, en proclamador, en defensor de esta gran verdad y de esta gran fe. Y no podemos esperar
en ninguna manera ninguno más. Por tanto, desde aquí, desde este mismo versículo, condenamos a la Iglesia de Roma con todas sus tradiciones y todas sus doctrinas de cátedra que puedan formar al mismo nivel paralelo a la palabra de Dios, la Escritura y nada más. Condenamos a todo lo que puedan traer los mormones con su señor Smith y con todos sus libros, por mucho que lo hayan descubierto en el desierto bajo tierra. Y condenamos a todo aquello que pueda decir de manera inspirada e infalible la señora Smith por medio de los adventistas, o lo que puedan decir los testigos de Jehová con todas las doctrinas que puedan venir desde Nueva York en su tierra o de Brooklyn. No hay más. Esto es, y lo tienes. Ha sido dada para que tú seas poseedor de ella. Tienes que conocerla y tienes que defenderla. No dejes que te la quiten, porque no hay más. No hay otra cosa. No hay otra base. O es esto, o no queda nada. Y si lo llegan a dañar, si fuera posible que nos lo pudieran quitar o arrancar, ¿qué nos queda? Esta es la verdad, esta es la fe. Nuestra común salvación va a depender de esta fe, de este cuerpo de doctrina que nos define nuestra relación y confianza en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. No dejes que la dañen, no dejes que la toquen, no dejes que te la arrebaten de la mano. Mira, puede que el Señor te esté hablando en esta tarde, que te esté hablando en cualquier momento donde lea las Escrituras o te estén dando testimonio. Pero ten la certeza que el diablo, por manera de pájaros que vuelan sobre la semilla que ha sido plantada, o el sol con toda su sequedad que intenta quemar la raíz pequeña que nace de ti, o quizá esas piedras que la ahogan y la asfixian, vas a recibir constantes ataques. Necesitas saber qué es lo que tienes y necesitas protegerlo, en primer lugar, en tu propio corazón. ¿Está el Evangelio en tu corazón? ¿Has comprendido la persona de Cristo? Porque sin Él estás desnudo, estás descubierto, estás en las manos del maligno. Pero también es necesario que lo entiendas como parte de la Iglesia. La Iglesia es defensora. Tenemos que mantener pura esta fe. Tenemos que ser defensores de ella. Y tenemos que ver en el mundo en que nos ha tocado vivir, con todos los ataques, para jóvenes y para mayores, nos quieren hacer temblar. Quieren golpear las puertas de la Iglesia y nosotros tenemos que estar firmes y seguros. Ni aun nosotros, tú con tus propias interpretaciones o tu manera de ver las Escrituras, puedes dañar, debes cambiar o dañar lo que es la palabra de Dios. Estudia la palabra, hazla tuya, pero sométete a ella, porque no hay otra cosa. Quiera el Señor, y después cuando podamos ver el resto de la carta, volver una y otra vez a este fundamento principal. Judas ama a su pueblo, quiere exhortarles acerca de esa común salvación, pero tiene que parar y decir, hay que luchar por la fe. Y ahora yo os tengo que decir qué hermoso es confiar en el Señor Jesucristo, qué bueno es nuestra vida cristiana, qué esperanza tan gloriosa tenemos delante de nosotros, qué destino eterno tan glorioso que tenemos, pero ahora es el momento de tomar nuestras armas y luchar por esta fe preciosa que nos ha sido dada. Amén.